¿Quieren meter algo en la heladera solar? ¿Heladera solar? Sí. Me encantaría, Sí. me encantaría. Sí, bueno, vas a poder poner lo que quieras, porque gracias a Carolina Truchero. Carolina es una joven que presentó el proyecto en Innovar el año pasado de heladera solar. Heladera solar, sistema de generación y conservación eficiente del frío mediante renovables, entre paréntesis, sobre prototipo funcional de INTA, IPAF y UNGS. Hay algo diabólico detrás de todo esto, ¿no? esto es Llamaradas buenísimo. del sol, ¿no? Es buenísimo, tiene que ver con esta utilización, ¿no?, de recursos como la Sí, energía señor, solar. una joven inventora. Hola, Caro. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, acá estamos anunciando tu invento, tu proyecto, y queremos que nos hables de él. Bueno, les cuento, les adelanto que no hay nada diabólico, ¿eh? Por supuesto que nada que ver, todo lo contrario. La idea, Entonces bueno, no. generar cosas positivas para toda la comunidad y para el medio ambiente, Bien. sobre todo. Bueno, les cuento, Sí. o sea, el proyecto en realidad es un trabajo en conjunto. Siempre que me dicen a mí, la inventora, siempre lo aclaro porque no es mérito de una sola persona este proyecto. El principio básico de funcionamiento es un principio físico tan simple como lo que ocurre cuando ustedes se mojan la piel con alcohol y les da como una sensación de frescor con el calor del cuerpo. Al evaporarse ese alcohol les da frío. Bueno, ese es el principio por el cual funciona la heladera. No es nada nuevo, existe hace muchísimos años, y bueno, a través de un trabajo de la UNGS, que es la Universidad General Sarmiento, el equipo del doctor Echarri, bueno, desarrollaron una serie de prototipos de laboratorio, a través de los cuales lograron fabricar 300 gramos de hielo, con frío con calor del sol, o sea, generando frío a través del calor del sol. Ajá. Después, bueno, la Universidad General Sarmiento se vincula con el INTA, el CIPAF, el Centro de Investigación para Pequeña Agricultura Familiar, que bueno, estaban trabajando con unas comunidades de Cruz del Eje, en Córdoba, frente a una demanda de necesidad de enfriar su producción de leche cabra. Ellos tenían que vender el litro de leche entre 5 y 15 veces menos de lo que se vendía después en las grandes ciudades, y tenían la necesidad de enfriar la leche porque no podían fabricar semielaborados al perder la cadena de frío, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, el recurso que existe en la zona para refrigerar, porque muchas zonas no llega el tendido eléctrico, son, digamos, las heladeras a gas. El problema de las heladeras a gas, además del costo, que es muy elevado, es el tema de la reposición de las garrafas, que hay muchos pueblitos que están de pronto a 400 kilómetros de camino de ripio y no llegan las garrafas, o no tienen la constancia en la entrega, o sea que siguen invirtiendo en una heladera de gas y de pronto no tienen el gas. Bueno, frente a esa problemática, APENOC, que es la Asociación de Productores Caprinos de ahí del norte de Córdoba, se vincula con el INTA, y el INTA, que estaba enterado del desarrollo del equipo del doctor Echarri en la Universidad General Sarmiento, se ponen de acuerdo para dar un pasito más y construir un prototipo, digamos, que se despegue un poco de los prototipos de laboratorio, llevándolo a una instancia de producto que se pudiera construir en los talleres locales con la colaboración de las escuelas técnicas de la zona. Fue un trabajo muy muy lindo, la verdad que muy colaborativo, mancomunado, ¿no? Sí. Es como que empiezan a articularse, Claro. no solo problemáticas concretas, sino que distintos actores, Claro, áreas. instituciones, para digamos, sumar a un proyecto, ¿no es cierto?, para terminar de concretar una heladera, digamos. Carolina, ¿y a qué llamas ustedes energía solar pasiva? Les cuento, o sea, la energía solar se puede aprovechar por radiación directa, que es justamente la energía, lo que se conoce como energía solar pasiva. Habrá un sentido escuchar de los colectores solares, o sea, sí, calentadores o calefones solares, que también se calienta el agua a través de la exposición a la radiación del sol. Y después está la energía fotovoltaica, que lo que se hace es, a través de esos paneles que muchos de ustedes seguramente han visto, se transforma la radiación solar
las distintas longitudes de onda se aprovechan y se almacenan en una batería para después poder ser utilizada, ¿no es cierto? O sea, se transforma la energía solar pasiva, la radiación, en electricidad. Nosotros lo que trabaja esta heladera no es una heladera eléctrica que funciona con energía solar fotovoltaica y tiene un motorcito también eléctrico que funciona a 12 o a 24 volts generalmente. Bueno, no, esto es energía solar directa, o sea, pasiva directa. Bien. Lo que, si quieren les cuento para que entiendan el concepto, digamos, el funcionamiento del sistema con la radiación del sol. O sea, hay un colector que está expuesto al sol, ¿no es cierto? Sí. Que durante el día recibe la radiación del sol y empieza a calentarse, a levantar temperatura. En ese colector hay una especie de tubo que tiene un material que absorbe, un carbón activado, y un metanol, que es una especie de alcohol. Ese alcohol, al recibir calor, empieza a evaporarse, que es un poco lo mismo que les explicaba recién con el alcohol en la piel. Uh-huh. Entonces, cuando empieza a evaporarse, empieza a levantar temperatura y presión. A medida que va calentándose, se transforma en gas, pasa de líquido a gas. Sí. Y pasa por unas serpentinas, sí, que están ubicadas en lo que se denomina condensador del equipo, ¿no es cierto? Dentro de ese condensador, esa serpentina está ubicada en un contenedor de agua. Y por diferencia térmica, como ese gas está a presión y temperatura, por diferencia térmica se empieza a condensar, o sea, se transforma en líquido de vuelta y pasa a lo que vendría a ser el evaporador. Hay en el medio, digamos, algo que se dice una válvula de expansión, que lo que hace es comprime más todavía ese líquido y lo enfría. Es como los aerosoles de gel frío, por ejemplo. Sí. Está tan comprimido que al liberarse se expande y genera frío. Bueno, ese frío que se acumula en lo que vendría a ser la placa evaporadora que está dentro de lo que sería el gabinete de frío, o sea, la heladera propiamente dicha, donde uno guarda las cosas, empieza a entregar frío y a absorber el calor de los alimentos o de los elementos que están dentro de la heladera. A medida que va absorbiendo esa energía calórica de los alimentos, otra vez vuelve el proceso. Se favorece el proceso inverso, claro, digamos, de que vuelva el gas, digamos, el líquido, a evaporarse, a transformarse en gas y a volver a acumularse en el colector, digamos. Sí. Pero esto también necesita del ciclo continuo, del día y de la noche. ¿Por qué? Porque en realidad durante la noche, al bajar la temperatura, el colector tiene una serie de ventilaciones que permite que se refresque. Claro, que se renueve. ¿Cómo? Que se renueve, digamos, el aire. Claro, o sea, en realidad lo que se renueva es el ciclo, o sea, se reinicia el ciclo, digamos. ¿Por qué? Porque esa diferencia térmica, ¿vieron lo que pasa con la masa de aire o la masa de agua? O sea, el calor tiende a subir. Y bueno, por esa misma, digamos, ese mismo concepto, por ese mismo principio, durante el día hace calor afuera en el colector, pero durante la noche se hace frío. Entonces, entre que durante la noche es el momento en el cual adentro de la heladera se produce el frío, ¿sí? O sea, se enfría el alimento. Y necesita de que transcurra todo el día para que el proceso del recorrido del metanol llegue hasta el gabinete. Pero cuando empieza el día de nuevo, tiene que estar el metanol otra vez acumulado en el colector, ¿no es cierto? Entonces, para eso, para favorecer ese recorrido, el colector tiene unas ventilaciones que se abren para que el aire fresco de la noche, con esa pequeña amplitud térmica, genere el circuito inverso, digamos. Y cuando comienza el día de nuevo, está otra vez el metanol impregnado en el carbón activado para continuar el ciclo. Carolina Truchero, le vamos a poner un 10, ¿le parece bien? Está bien. No sé, nada es perfecto para mí. Todo se puede mejorar, por eso... Sí, claro, claro. ¿Dónde vivís, Carolina? Convocatoria del Ministerio de Agricultura, estamos como poniéndonos en trabajo de vuelta, en articulación de vuelta para terminar en un producto comercial que de verdad se pueda acercar a comunidades que no pueden resolver esta problemática de suma necesidad en realidad. O sea, muchas veces incluso para sus mismos
ganado no tienen medicamentos para refrigerar, no pueden refrigerarlos, o sea, es mucha la necesidad, es muy grande la necesidad. Carolina, ¿de dónde sos? De Capital Federal, Sos de Capital de Buenos Federal. Aires. Ajá, bien. Digamos, estudié en la UBA y bueno, gracias a la propuesta de la cátedra Galán, de Beatriz Galán, que nos vincula a los alumnos en la tesis final de la carrera, nos vincula con instituciones público-privadas para que uno pueda tener una salida laboral con un proyecto concreto, ¿no es cierto? ¿Y tu carrera se llama? Diseño industrial. Diseño industrial. Te tenemos que despedir porque nos estamos pasando del informativo, pero queríamos agradecerte, sos muy clara, y felicitarte además a vos y a tus compañeros. Hablas de equipo y así es. Así que bueno, adelante con la heladera solar y lo que venga, Carolina Truchero, bueno, porque esto recién empieza. Totalmente, esto recién empieza y la idea también de contar estas experiencias es motivar a toda la gente que de pronto, jóvenes, adultos, no importa, que tienen ideas y de repente no se animan o no se atreven a concretarlas, y concursos como Innovar o como Capital Semilla, programas diversos que están lanzándose desde el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia, lo posibilitan, claro. Y demás, o sea, es animar a la gente a que que no piensen, o sea, déjense llevar y observen y comuníquense y trabajen en equipo, que se logran, las cosas de verdad se logran. Trabajando en equipo se logran muchísimo mejores resultados. Gracias, Carolina Truchero, un abrazo para vos. Bueno, un abrazo grande para todos y muchas gracias de vuelta por compartir este espacio.